Saludamos a todos nuestros oyentes en este nuevo episodio de Generación Digital. Hoy estamos con ustedes Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería, y Freddy Duitama, también profesor de la Facultad de Ingeniería. En este episodio vamos a continuar hablando del fracking. Ya hemos analizado algunos temas del impacto del fracking y unas miradas que se tienen sobre esta técnica. Entonces hoy tenemos un invitado muy especial que además es experto en la materia, ¿sí? Es el profesor Sergio Lopera, quien es ingeniero de petróleos y magíster en Economía Internacional, ambos títulos de la Universidad Nacional Medellín, sede Medellín. Es doctor en Economía Aplicada de la Universidad Pierre Mendes en Francia, y su área de investigación es precisamente, o está estrechamente relacionada con estas técnicas. El área es petrofísica, que no es otra cosa que una especialidad que conjuga conocimientos de ingeniería de petróleos, geofísica y geología, y estudia las propiedades de la roca y los fluidos que hay presentes en ellos, ¿sí? Sergio también, pues además de ser profesor asociado en la Facultad de Minas desde 1992, ha sido director de la revista Energética, director del Laboratorio de Yacimientos, también dirige un grupo de investigación en este mismo tema, ha sido director del Instituto de Energía de la Facultad de Minas y actualmente es miembro del Centro de Transparencia, que se encarga, es un organismo encargado de ser garante de la transparencia en todo el proceso y toda la información que surja desde los pilotos de fracking que están planeados hacer en el país. Sergio, un saludo. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, Natalia, a ti y a todos los que nos escuchan. Mucho gusto. Bueno, hola Sergio. Primero que todo te agradecemos mucho esta invitación. Este es un tema pues que nos ha parecido bien interesante. Y bueno, quisiéramos empezar como por el principio. O sea, el tema de fracking está en este momento pues tiene una actualidad y digamos está tomando una relevancia en estos últimos días y quisiéramos pues hemos visto diferentes posturas. Quisiéramos saber desde tu perspectiva, ¿por qué el fracking es una tecnología tan controversial? Les quiero un poco precisar para que ustedes entiendan el concepto. Los yacimientos de petróleo convencionales son yacimientos en los que el petróleo fluye a través de poros del tamaño de micras, ¿cierto? Una micra es la milésima parte de un milímetro. O sea, son poros relativamente pequeños, pero que el flujo de fluidos puede ser posible. Cuando ese fluido se acumuló en esas rocas, se acumuló a razón de que se formó en otras rocas que llamamos las rocas madres. La roca madre es la roca donde se formó por efecto de acumulación de materia orgánica unos hidrocarburos. Se formó querógeno y ese querógeno terminó formando una materia orgánica que descompuso y formó unos hidrocarburos que al final migraron. Toda la industria petrolera hasta los años 80 estuvo muy enfocada en la exploración de campos petroleros y a partir de los 80, finales de los 70, principios de los 80, la industria petrolera entró en una discusión muy fuerte sobre qué tan rentable eran las inversiones en exploración. La consecuencia de ese asunto fue que las empresas petroleras terminaron por bajar mucho el ritmo de exploración y empezar a apostarle más bien a compras de reservas seguras, dejando que otros hicieran, si se quiere, la inversión en riesgo, ¿no? ¿Por qué les cuento esta historia? Esta historia es importante entenderla porque los geólogos sabían que la roca formadora del petróleo, la que había creado el hidrocarburo, donde se había creado la madre, era una roca que se tenía identificada en casi todas partes del mundo donde se tenían yacimientos de petróleo. O sea, los geólogos, además de encontrarlos y las acumulaciones de petróleo, ellos también hacían un trabajo de geoquímica para poder entender las rutas de migración y con eso identificaban la roca madre.
El asunto entonces fue que después de los años 90, 80, 90, se empezaron a preguntar los geólogos si no era posible extraer ese hidrocarburo de esa roca madre. Es una roca donde ya estamos hablando no de poros del tamaño de micra, sino del tamaño de nanómetros. Es decir, estamos hablando de 1000 veces más pequeños. Bueno, les cuento esa historia para entender los conceptos de que es una roca no convencional. Entonces, esa roca no convencional, la pregunta que hicieron los geólogos fue, bueno, ¿podemos extraer recursos de allí o no? Hasta que por allá a principios de este siglo, en el 2000, y teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país donde la propiedad del subsuelo es privada, es decir, el dueño de una finca es dueño del subsuelo. Y si el tipo dueño de la finca es dueño del subsuelo, el tipo puede ir y buscar lo que se le venga en gana. Por esta razón, muchos finqueros, y yo los llamo así, finqueros de Estados Unidos, empezaron algún tipo, se le ocurrió y hizo un ejercicio de hacer un proceso de fractura. Obviamente había unos trabajos previos de que se podía hacer este ejercicio, se regó la bola y empezaron a hacer empresas muy pequeñas y empresas de gente realmente que no era del sector petrolero, eran gente aventurera, porque el desarrollo de la industria petrolera es un desarrollo de una industria de gente que evidentemente es aventurera, se mete cuando arranca el proceso. Las grandes empresas petroleras no estaban metidas en esto, fueron pequeñas empresas y pequeños propietarios que empezaron a hacer eso, obviamente hacerlo de tal manera que no tenían unos criterios técnicos adecuados, ni había reglamentación adecuada. Todo esto llevó a que se generaran fundamentalmente cuatro problemas. Un problema primero fue que muchos pozos de estos mal hechos generaron contaminación de acuíferos en zonas donde la gente tomaba el agua para consumo. Sí, porque eran pues operaciones que estaban hechas de una manera muy rústica, digamos. Otro problema que se generó fue que no se tenía, digámosle, un manejo adecuado del agua y se utiliza bastante agua. Y es importante discutir luego el problema del agua en términos de escala, porque eso es bueno mirar cuánto es mucha agua y cuánto es poca agua. El tercer problema es que obviamente en estas operaciones se utilizan algunos productos químicos que pueden ser malos para la salud humana. Entonces no es lo mismo que tú utilices un producto químico en un proceso cerrado que en un proceso abierto. No es lo mismo que yo aquí en mi casa me dedique a hacer cualquier vaina para hacer un negocio y empiece a exponer vapores contaminantes aquí a la atmósfera y le dañe todo el ambiente a mis vecinos, a que yo tenga un sistema de extracción que tenga 20, 30 metros de alto, qué sé yo, y que tenga unas normas que mínimamente cumplan una norma ambiental y que esté autorizado dentro de una norma que establezca un límite mínimo de distancia respecto a la zona habitada, qué sé yo. Y un cuarto problema fue el problema de la generación de algunos sismos, sobre todo por efectos de impactos sobre la reactivación de fallas cuando se inyectaban fluidos que se estaban disponiendo, se inyectaban en el subsuelo. Entonces, todos esos problemas llevaron al gobierno norteamericano a organizar y estructurar un sistema de control y una reglamentación, y a la misma API, que es la Asociación de Ingenieros de Petróleos Internacional, a establecer y construir unos estándares técnicos. ¿Qué pasó? Que obviamente todos estos fenómenos que se generaron en forma bastante amplia, porque por decirles un dato, solo en la cuenca de Permian en Estados Unidos habían del orden de 19,000 operadores. Y eso es una de las cuencas, hay como 5 cuencas que producen de este tipo de hidrocarburos. Entonces imagínense en cuántos operadores podría haber haciendo daños por todo lado. Entonces, claro, esto generó un problema muy grande en Estados Unidos, se reglamentó y obviamente el precio favoreció un primer ejercicio y una primera, digamos, el surgimiento de estas empresas, pero luego en la crisis del 14 esas empresas muchas se quebraron y luego realmente quedaron fue las grandes empresas. Hoy las empresas que están produciendo en Estados Unidos y está produciendo todavía muchos hidrocarburos, Estados Unidos está produciendo entre 4 y 5 millones de barriles de petróleo de fracturamiento hidráulico.
y ya obviamente con esas cantidades de problemas hubo gente que se metió a estudiar esto y empezó a trabajar en el tema y se empezaron a publicar una serie de compendios. Hay un compendio muy famoso que es publicado por unos médicos americanos que lo usan mucho de referencia aquí en Colombia y en muchos países, y a mí me parece que es un compendio que es muy mala referencia porque es un compendio que realmente son médicos que se dedican a estudiar este asunto, pero obviamente tienen muchas limitaciones para poder hacer un ejercicio de análisis de un documento técnico de ingeniería. Entonces interpretan a veces mal los documentos técnicos y escriben una interpretación que es muy errada. Entonces, todas estas razones llevaron a que se generara un movimiento muy radical, que ha sido un movimiento anti-extractivo, y ese movimiento anti-extractivo está acompañado de otra historia, que es una historia que va en paralelo, y es la historia de cómo los países, sobre todo los países latinoamericanos y africanos, han sido países muy dependientes de extracciones primarias, sobre todo de procesos extractivos de materias primas. Y a nosotros en Colombia, a partir del 90, con la apertura económica de Gaviria, donde nosotros le jugamos a fondo a una estrategia económica de abrir la economía, esa estrategia económica de apertura económica que buscábamos, pues finalmente se construyó sobre la base de que el sector que iba a impulsar el desarrollo en Colombia era el sector minero energético. Entonces, si ustedes miran el desarrollo de los gobiernos de Gaviria, después de Samper, después vino Pastrana, después vino Uribe, todos estos gobiernos tuvieron un énfasis muy fuerte en impulsar inversiones mineroenergéticas. Sergio, me gustaría que ahondáramos. A ver, hay un tema que es el argumento, digamos, de los que se oponen a esta tecnología, que tiene que ver con todo el impacto pues, en lo ambiental, en el tema sísmico, en la contaminación del agua, de las aguas subterráneas, que los productos químicos que se usan, pues algunos son cancerígenos, que otros producen radiación. Bueno, hay una serie de argumentos. Entonces, y lo que uno encuentra es que, bueno, primero, las tecnologías como tal, vos decías que en los Estados Unidos, las primeras experiencias se hicieron con toda la técnica, sin la técnica, ¿cierto? O sea, se hicieron de manera, digámoslo, un poco improvisada. Pero entonces, si nosotros, a ver, ¿qué habría que hacer para minimizar, por ejemplo, esos impactos? Porque es obvio que toda intervención en la naturaleza produce cambios. El tema es qué tanto impacto se produce. ¿Qué habría que hacer para minimizar esos impactos en lo sísmico, en la contaminación de aguas, o es que realmente no existen? O sea, ¿qué tan infundados son esos temores? Y la técnica, ¿cuáles serían los retos desde el punto de vista técnico y de la ingeniería que uno puede decir, no, es que existe la tecnología para sortear todos esos factores, todos esos impactos ambientales, sí, o disminuirlos al punto de que no sean riesgo? Ok, bueno, yo te cuento. Primero, todo eso se presentó en los primeros años de ese asunto por efecto. Como te digo, no había normatividad y hacían empresas pequeñas que no tenían capacidad de hacerlo. Luego entraron las grandes. Cuando entraron las grandes, estamos hablando de Shell, estamos hablando de Exxon, estamos hablando de ConocoPhillips, estamos hablando de Occidental, estamos hablando de Chevron. Esas son las grandes. Pues hombre, ya el asunto es otro. Es que estas empresas, primero, son empresas que facturan, que tienen acciones en bolsa. Y unas acciones en bolsa, obviamente, se van a ver afectadas por un daño que tú hagas, porque te van a hacer un escándalo. Entonces, lo primero es, vamos a coger uno por uno los impactos. El primer impacto del que vamos a hablar es, por ejemplo, durante el proceso de fracturamiento, uno podría contaminar acuíferos, ¿cierto? Ese es un argumento. Yo te voy a dar un dato. En la cuenca donde se va a perforar los no convencionales en Colombia, hay más de 7.000 pozos petroleros ya perforados que ya pasaron los acuíferos de que estamos hablando. Y cualquier pozo que se perfore, al pasar a través de esos acuíferos, que son unas formaciones que están entre 2.000 y 4.000 pies, estamos hablando entre 600 y 800 metros,
600 y 1200 metros. Esos pozos, un pozo tiene más o menos unos 15, 20 centímetros y te puede, el filtrado del lodo durante la perforación te puede afectar, contaminar por efecto de los fluidos que acompañan el lodo, que los lodos son preparados con materiales químicos que tienen allí, digámosle, unas capacidades para cumplir unas funciones que el lodo tiene que cumplir, como es mantener la estabilidad del pozo, garantizar la lubricación de la broca y otras cosas, pero realmente no son unos agentes químicos muy complicados, pero la contaminación que te hacen se te puede mover unos máximo 1.5 metros, o sea, medio metro o máximo 1 metro alrededor del pozo. O sea, realmente esa contaminación de los acuíferos alrededor del pozo es muy poco, realmente no hay un problema grave. Otro problema que se cuestiona es el que se pueda filtrar a gas del pozo y pueda entrar a los acuíferos. Ese problema se resuelve con una buena cementación. Nosotros en Ingeniería de Petróleos tenemos una diferencia, eso yo insistía mucho en la audiencia del Consejo de Estado. Una cosa es un hueco, otra cosa es un pozo. Un pozo es una obra de ingeniería que se diseña, se estructura, se organiza. A eso se le ponen unos revestimientos y se le pone un cemento, una cementación especial, y eso aísla zonas. Entonces esos cementos aíslan esas zonas. Una vez yo perforo, yo lo que hago es cementar, y esa cementación me aísla. Los pozos, por ejemplo, que se van a perforar aquí en Magdalena Medio, tienen pensados 6 revestimientos, de tal manera que esos acuíferos superficiales, que se llama la formación real, van a quedar protegidos por 3 revestimientos y va a quedar cementado todo eso. O sea, eso está bien garantizado. Entonces, ahí, digámosle que la posibilidad de que el gas de abajo se filtre a través de esos cementos, yo la veo muy difícil, muy, muy difícil. Es más, un pozo que deje filtrar gas es un pozo que está mal hecho en términos de diseño, y tú antes de arrancar el pozo en producción, tú le vas a hacer una prueba estática para verificar la integridad del pozo. Cuando tú terminas el pozo, tú haces el fracturamiento. Aquí en Colombia tenemos cantidad de fracturamientos que hemos hecho en el piedemonte llanero. No hay pozo del piedemonte llanero el que no fracturemos. Lo que pasa es que hacemos un sistema de una fractura o 2 fracturas en un pozo, y aquí estamos hablando de un pozo horizontal que tiene 20, 30 fracturas. ¿Qué pasa cuando tú aumentas el volumen de fracturas? Pues si tú aumentas el volumen de fracturas, entonces tú vas a tener, primero, pues mayor cantidad de materiales. Pero yo les insisto en este punto que es clave. Todos los fluidos químicos que tú uses en un proceso de fracturamiento que corresponden a más o menos al 5% del volumen total de fluido, el 5% del volumen total de fluido, estamos hablando de 300, 400 barriles, el 5% de eso pueden ser, pues, echarle números, 10, 15 barriles, 20 barriles. Pero eso tú lo puedes hacer en un sistema cerrado. Es decir, si tú lo haces en un sistema cerrado, ¿qué pasa? Tú tienes ahí, claro, puedes tener materiales químicos que te afectan, como así cuando tú te pintas las uñas o te las limpias, pues tienes acetona. La acetona es un aromático. O cuando tú te echas thinner en la casa para disolver pintura, eso es un aromático. Pues obviamente tú, si eres cuidadoso, te pones un tapabocas y pintas con cuidado. En términos de volumen, digámosle, la cantidad de thinner que tú usas comparado con los contaminantes que hacen en un pozo son mucho mayores, pero obviamente es un proceso industrial en el que tú puedes hacer eso dentro de unas normas técnicas que están definidas y están reguladas. O sea, ese no es un problema sustancial. El problema con la sísmica es, hay una idea que la gente tiene de los problemas sismológicos, y es que realmente el problema no se va a presentar durante el proceso de fracturamiento ni dentro de la operación de fracturamiento hidráulico. El problema de la sismicidad se va a presentar es en la disposición de agua que se va a inyectar en pozos cuando se ha terminado el excedente de agua que queda. Entonces, les cuento una historia. Aquí en la zona de los Llanos Orientales, la empresa, esa fue Pacific Rubiales,
tuvo unos problemas porque estaba generando sismos hasta de 3 y 4 grados en la escala en la escala esta de rating, ¿es que se llama? ¿En la escala Richter, qué? la escala de Richter. Richter, esa es. Claro, porque al inyectar tú generas un efecto mucho más grande que al vos hacer el proceso de fractura. Realmente el proceso de fractura no es un gran generador de impactos en la sismicidad. ¿Qué hizo la norma en Colombia para resolver este asunto? Un asunto absolutamente salomónico. Dijo, cualquier operación de fractura que se vaya a hacer se tiene que hacer al menos a 1 kilómetro de distancia de la falla más cercana. Porque la preocupación es que la fractura conecte una falla y al conectar una falla inyecte fluidos que generen una activación de una falla. Yo, para responder la pregunta global y decir, estos problemas se podrían todos, desde el punto de vista de las condiciones actuales tecnológicas, resolver. Mi respuesta sería sí, sí, con un pero. El pero es que tenemos que tener una autoridad ambiental organizada, fuerte, con capacidad de control, que tenga dientes para parar lo que haya que parar. Eso se llama fortalecimiento institucional. En Inglaterra hay una experiencia de ese estilo. En Inglaterra decidieron que tenían un criterio para parar la operación si se generaban sismos de más de cierto valor. Se generaban sismos de más cierto valor y pararon esa vaina. O sea, lo que yo digo es que evidentemente tú tienes que tener una capacidad institucional que sea capaz de hacerle control, monitoreo, control y seguimiento a esa operación. Listo. Listo, no nos queda claro esto, pero de todas formas yo quisiera abordar un poquito más el tema ambiental. Es decir, los estudios que se han presentado en relación con la afectación ambiental del fracturamiento hidráulico, en tu concepto, ¿qué tan concluyentes son o qué tan, digamos, lo que te entiendo es que de pronto parten de algunos datos que no son los de las óptimas condiciones? Entonces quisiera que nos hablaras un poquito más de ese tema. Yo les quiero hablar con una contrapregunta. La contrapregunta que yo les quiero hacer es cuánta área, vamos a suponer un área, una unidad de área, ustedes son ingenieros, vamos a suponer 1 hectárea. ¿Ustedes cuánto creen que en términos de área, de 1 hectárea, yo afectaré con una operación de estas? Estoy hablando de suelo. ¿Cuánto se imaginan? No tengo ni la más remota idea, no sabría cómo responderte esa pregunta. No sé si Freddy tiene alguna idea. No, Sergio, pero yo me hacía la misma pregunta que Natalia, porque, a ver, hay estudios. Por ejemplo, yo leí en esos días uno que hicieron en Canadá, perdón, en los Estados Unidos, sobre cómo se incrementó la mortalidad en zonas aledañas a donde se ha hecho fracking, ¿cierto? Incluso, pues, el mismo que decir de Inglaterra. Entonces, la pregunta que uno se hace es esos estudios, pues, yo no voy a desconfiar de ellos, pero la pregunta es, ¿en qué medida? A ver, se podría preguntar de 2 maneras. ¿En qué medida, porque haya un incidente en un sitio, se puede concluir que la tecnología es riesgosa y entonces hay que pararla en toda parte? O se podría preguntar en sentido contrario, ¿en qué medida se puede decir que ya hay pruebas que con la ingeniería se solucionan esos problemas y que entonces en cualquier parte se puede hacer fracking, o hay un punto intermedio? O sea, ¿dónde situarse para que no desechar completamente los estudios, tampoco darlos por cierto para parar completamente? O realmente cuál es el justo punto donde habría que colocarse en este momento, sobre todo en un sentido, Sergio, que nosotros hablamos con ambientalistas y nos decíamos, bueno, no analicemos solo los problemas de corto plazo, sino los de mediano y largo plazo. Sí, pero lo que pasa es que hay mucha especulación, Freddy y Natalia, especulan demasiado. Cuando tú dices que un estudio demostraba los impactos en la salud, ellos ¿qué argumentaban? ¿Que era por contaminación del aire? ¿O qué? ¿Contaminación del agua? ¿O qué? Porque yo creo que ese es el tema. O sea, el tema es, mire, por ejemplo, nosotros tenemos pico y placa en Medellín ambiental. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en la pandemia cómo quedó el SIATA de mal parado. Suponía que los responsables éramos los automóviles particulares y nos pararon en pandemia y se dieron cuenta que los picos estaban disparados. Entonces, mi argumento
de fondo es, necesitamos monitoreo, hermano. Si no tenemos monitoreo, si no tenemos medición, estamos botando corriente. Entonces necesitamos un buen sistema de monitoreo. Un sistema de monitoreo que establezca límites a partir de los cuales tú paras la operación. Así de sencillo. Entonces tú tienes que tener un sistema de monitoreo de calidad de aire. Si tú dices, el problema es el aire, o sea, yo te digo, yo estoy seguro que los impactos en el aire por efecto de la operación de hacer un fracturamiento de un pozo, de un grupo de pozos, no es sustancial. Y yo te podría garantizar que tú mides ahí y vas a tener que no hay, si lo haces obviamente dentro de un estándar que tú definas y lo respetes, es decir, pues el sistema, si un sistema cerrado, obliga a los manes a que pongan unos tanques, los tanques bombean, inyectas el fluido, tomas el retorno, lo haces así, te garantizo que son impactos mínimos. Entonces, el problema es monitoreo y control. O sea, si tú haces monitoreo y control, estás seguro. ¿Cuál es el problema con estos asuntos ambientales? Es que la gente que opina de esto no es gente que trabaja en el sector ni los conozca, sino que es gente que de afuera empieza a mirar. Pero los grandes impactos de esta operación realmente van a estar, uno, el volumen de agua que usa, y dos, en la cantidad de arena que usa. En la cantidad de agua que usa, sí, se usa mucha agua, se usan volúmenes de agua importantes, pero cuando usted va a mirar el volumen de agua y usted los compara con otros usos de otras aguas, entonces usted ya se da cuenta que es que el asunto es relativo. Les voy a dar datos. Yo estuve calculando y en ese informe está la cantidad de agua que usan la industria palmera, del orden de 400.000 hectáreas de palma que hay en esa zona. Yo calculaba pero sabes que la palma también es un asunto bien controversial desde el punto de vista ambiental. Por eso, y los palmeros son los que salen a la región envalentonados con los antifracking. Ese es el punto. ¿Y sabe cuánta agua usan esas palmas? Están con 8 meses de riego de esas palmas, yo puedo hacer 10.000 pozos de fracking. Con 8 meses. Es decir, y las palmas van a estar 30 años produciendo. Entonces el debate sobre el problema del volumen de agua es un debate que yo creo que hay que cogerlo por donde es decir, sí es mucho, pero mucho respecto a qué y qué tipo de agua, porque entre otras cosas yo puedo reciclar agua y yo puedo reglamentar la recicla y yo puedo usar agua de acuíferos profundos y las empresas petroleras que tienen con que deberían pagar sacar agua salada que no se va a usar y no usar agua de superficie. Listo, pero vení, un poco, no soñando, sino aterrizando, te entiendo que hay formas, pues, de mitigar los impactos de los que se habla, el monitoreo, decís que es bien importante, la normatividad, etcétera, bajo la cual se haga este fracturamiento. Y yo te quiero preguntar, digamos, en ese sentido, ¿cómo estamos en Colombia? Es decir, ¿cómo está la normatividad en Colombia? ¿Qué tan preparados estamos, por ejemplo, para hacer ese monitoreo permanente y para hacer, pues, como el corte o ponerle pare en un momento determinado cuando los sectores nos digan ya es hora? Mire, yo le voy a ser muy honesto. Este es el único, y él les ha insistido mucho a mis amigos allá. Yo le digo, si el gobierno de Petro fuera inteligente, es la única vez, yo creo que en el mundo, ni siquiera en Colombia, en el mundo, si usted tiene un papayazo tan grande para hacer de una implementación de una política pública un mecanismo de control absolutamente estricto. Entonces yo digo, mira, el problema aquí de fondo es que la reglamentación que tenemos, yo no sé si ustedes sabían que Colombia es de los países que tiene mayor reglamentación ambiental del mundo. Es decir, aquí somos los putas para reglamentar, aquí, pucha, nos la pasamos mirando que reglamentamos. Pero el gran problema en Colombia es la implementación de esas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ese es el punto tal vez que me parece más crítico, es fortalecer institucionalmente. Entonces, a mí me parece que el punto es ese. Me parece que el debate de fondo es capacidad institucional. Si nosotros le hubiéramos dicho a este hombre que hizo el puente de Occidente por allá en los años de 1800 y pico, que permitió toda la sacar María Villa. A José María Villa, le hubiéramos dicho a José María Villa que era imposible y que él no se podía meter en esa aventura, pues obviamente no hubiéramos hecho ese puente en 1870 y pico, no sé. Es lo mismo hoy, o sea, la ingeniería de hoy, eso está absolutamente inventado.
absolutamente. ¿Qué ha ocurrido en otros países en relación con el fracturamiento hidráulico? ¿Cómo se da la normatividad? ¿Qué ha general, ocurrido mira, más allá de Estados Unidos, por ejemplo? Por eso, en general, en todos los países que se ha hecho, funciona, te digo, funciona y sin el rollo de acá. O sea, sin lo estrictos que hemos sido nosotros, que nosotros tenemos el papayazo para ser lo más estrictos del mundo. Es decir, es casi que garantizar que cogemos y tenemos un piloto que nos va a llevar después de tener miles de millas de operación. O sea, te digo, los argentinos no se enrollaron tanto, los australianos no se enrollaron tanto, ni los ingleses se han enrollado tanto. Yo no sé si ustedes sabían, nosotros somos exportadores netos de ingenieros. La cantidad de ingenieros de petróleo de aquí que salen para el mundo es increíble. Y en Colombia la ingeniería de petróleos es de las más exigentes del mundo. Por supuesto, este tema todavía podría extenderse mucho más, pero como obviamente tenemos limitaciones de tiempo, creo que de todas maneras ha quedado muy clara tu postura y pues sin que lo hayas dicho explícitamente, en el fondo lo que nos has explicado es de qué manera es que se han pensado los pilotos en Colombia y cómo desde tu punto de vista, con el trabajo de ingeniería y el control que se haga institucional, sería una experiencia que podría arrojarle al país respuestas sobre estas tecnologías y sacar provecho de ellas, ¿cierto? Entonces, yo creo que con eso, pues nuestros oyentes quedan ya más o menos ilustrados desde el punto de vista de los expertos en el tema, en este caso un ingeniero de petróleos, pues que habla de cómo se podría hacer el fracking en Colombia y, bueno, de la fracturación hidráulica, para retomar el comentario del comienzo. Yo creo que con eso, pues te agradecemos mucho, invitamos a nuestros oyentes, pues a que confronten, por supuesto, los puntos de vista que en estos episodios hemos planteado, porque hemos tenido la oportunidad de encontrar pues visiones diferentes, que es lo que ocurre en el mundo también necesariamente sobre estas tecnologías.